tardes con todos y con todas las personas presentes y también las personas que nos están viendo desde las redes sociales. Quiero darles la bienvenida a nuestra última conferencia sobre Hartmut Rosa. Muchas gracias, Estefan, por este ciclo tan fascinante y también muchas gracias a la Asociación Humboldt por estar con nosotros. Y bueno, que disfruten. Solo les quería recordar mi pequeño momento de cuña publicitaria. La próxima semana empezamos la segunda edición del mes de la educación mediática, donde vamos a tener conferencias, talleres con un ilustrador y caricaturista de prensa que viene desde Francia, y Estefan vuelve para una conferencia más a finales del mes de mayo. Bueno, que disfruten y nos vemos al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Alianza Francesa de Quito y a la Asociación Humboldt por recibirnos una vez más. Nos toca entonces hoy cerrar nuestro pequeño seminario sobre la filosofía de Hartmut Rosa. Y hoy vamos a ser un poco críticos con Rosa, ¿ya? Ven que ser crítico con un filósofo no solo es algo aceptable, sino que es algo necesario. Hay una pregunta difícil que debemos hacernos y es: ¿por qué leemos a los autores de la filosofía? ¿Por qué leer Platón, Aristóteles, Descartes, Kant? ¿Ya? Ven que no es algo obvio que debamos hacer historia de la filosofía. De hecho, en algunos países se piensa que no es necesario hacer historia de la filosofía, o que podemos comenzar la historia de la filosofía a la mitad del siglo XX, porque todo lo que hay anterior a eso finalmente no sirve en filosofía. Pues hay dos actitudes que no son productivas en filosofía. Me parece que hay dos actitudes que no sirven en filosofía. Una primera actitud es pensar que un autor es absolutamente inútil. Pensar que un autor no nos aporta absolutamente nada. Ven que si ustedes piensan que un autor no les aporta absolutamente nada, no pierdan tiempo en leerlo. Están desgastando su vida para nada. Un autor que dice todo lo contrario de lo que ustedes piensan que es la verdad en filosofía, pues no pierdan tiempo en leerlo. Ven que en este sentido siempre me ha parecido raro el libro de Michel Onfray sobre Freud. Cuando Michel Onfray redacta 800 páginas para decir todo lo malo que es el psicoanálisis freudiano. Pues ven que al final del libro tenemos esta sensación un poquito extraña que consiste en decir: bueno, es malo, pero pasaste 5 años de tu vida para intentar demostrar que era absolutamente malo. O sea, perdiste 5 años. Y hay una segunda actitud que me parece mala en historia de la filosofía, es la actitud contraria. Es decir, esa de las personas que piensan que un autor dijo absolutamente todo. Ven que si Aristóteles dijo todo, si Descartes dijo todo, o si Husserl dijo todo, pues es de cierta manera el fin de la filosofía. No necesitamos filosofar más. Si piensan que Aristóteles dijo todo, pues cómprense la metafísica de Aristóteles y vayan a evangelizar en los buses con la metafísica de Aristóteles. Pero si un autor dijo absolutamente todo, tampoco no nos sirve de nada en filosofía. Por lo que ven que la actitud productiva o interesante que hay en filosofía es la que vamos a intentar hacer hoy, que consiste en decir: este autor es un genio absoluto, reconozco totalmente su genio, y sin embargo hay algunos puntos en su filosofía que, por razones diversas, tal vez él no pudo realmente ver. No es una estrategia mía, es la concepción derridiana de la historia de la filosofía, que consiste en decir que siempre leemos a los filósofos por encima de sus hombros. Es decir, que vemos algo que ellos no han podido ver. Por eso hoy en día voy a intentar presentarles una vez más el concepto de resonancia en Hartmut Rosa, pero también criticarlo un poquito para que podamos pensar con él, para que no sea únicamente una sesión en la cual digamos: bueno, ahora salimos felices porque sabemos lo que piensa Rosa. No, el objetivo es qué es lo que nosotros hacemos con lo que piensa Rosa.
Entonces, vamos a retomar lo que habíamos dicho acerca del concepto de resonancia. Y se acuerdan que habíamos comentado que para Rosa existen dos tipos de relaciones diferentes. Las relaciones buenas, que él llama relaciones resonantes o relaciones páticas, y las relaciones malas, que son las relaciones de conocimiento, de reificación, de objetivación, o lo que él llama las relaciones intencionales. De hecho, en las últimas páginas del libro que se llama Resonancia, el mismo Rosa asume que no pudo desarrollar completamente este concepto. Y él mismo dice: voy a darles algunas pistas para que podamos pensar qué son esas relaciones, pero todavía me falta probablemente otro libro para poder completamente explicar a qué le llamamos una relación resonante. Y dice, como mínimo podemos pensar que existen tres dimensiones o tres modalidades o tres tipos de las relaciones resonantes. Existen primero esas relaciones que son las relaciones horizontales. Hay una resonancia horizontal, que es la que él encuentra en las relaciones que se dan sobre el mismo plano de inmanencia, es decir, las relaciones sociales, las relaciones íntimas y las relaciones políticas. Todo eso forma parte de la resonancia horizontal. Hay también, obviamente, una relación vertical, que es el tipo de relaciones que nos conecta con la totalidad. Veremos que es sobre todo Dios y la naturaleza. Y también existen, dice, relaciones diagonales de resonancia, que son aquellas que nos relacionan con el mundo material. ¿Ok? Entonces, lo que él llama los tres grandes ejes de la resonancia: eje horizontal, eje vertical y eje diagonal. Comencemos entonces por las relaciones horizontales, que son las que podrían parecer más fácil. La idea de Rosa es que el primer momento de esta resonancia la vamos a encontrar en la familia. Verán que hay en la obra de Rosa cierta resonancia, para utilizar su concepto, un poco conservadora. Verán que ama la familia, ama la religión, ama a la naturaleza. Ven que para un filósofo que surge de la escuela de Frankfurt, defender cosas así ya lo pone un poquito al margen de sus otros colegas. ¿Por qué entonces esta familia va a ser para Rosa el lugar tal vez más importante de las relaciones resonantes? Por la razón siguiente. Él dice: la modalidad dominante de las relaciones en una sociedad humana, o como mínimo en la sociedad moderna y en la sociedad contemporánea, es el motor, o el motor de esas relaciones es la competencia. Y de hecho, ven hoy en día que todo está sometido a la competencia. La educación, el deporte, la política. Hasta he visto recientemente que hasta para la cocina se hace ahora competencias en la tele, ¿ya? Entonces ven que el modo normal de existencia de las cosas es la competencia. Pues la familia parece ser, dice Rosa, el lugar en el cual podemos escaparnos de ese sistema. Podemos escaparnos de las relaciones de competencia. Entonces vamos a encontrar en su obra esta idea según la cual todo el día estamos luchando, estamos compitiendo en nuestras relaciones sociales. Y de vez en cuando, por la noche o el fin de semana, regresamos a casa y encontramos una pequeña isla dentro de la cual ya no necesitamos estar realmente en competencia. Y constantemente él va a afirmar que hay una especie de deseo de familia que acompaña la competencia económica brutal. Y dice algo muy interesante. Dice, miren por ejemplo cómo hace poco muchas personas comenzaron a solicitar el matrimonio igualitario o la adopción igualitaria, tal como si existiese una especie de deseo de familia
en absolutamente todas las personas. Y de hecho, sobre este punto, tal vez Rosa tenga algo de razón. Porque me acuerdo que en Francia luchaban dos grupos que representaban a dos sectores diferentes de las personas homosexuales. Había un grupo que decía: nosotros queremos que se abra el matrimonio y la adopción para nosotros. Y había otro grupo, también muy interesante, que decía: nosotros no queremos para nada del matrimonio igualitario. Somos personas homosexuales, no queremos de la pequeña familia burguesa con el niño, el perro, el auto para hacer las compras el fin de semana, etcétera, etcétera. Existían esas dos reivindicaciones a la vez. Pues Rosa dice: las que ganaron, las que objetivamente ganaron, son las personas que querían una familia. Son las personas que querían reproducir este modelo familiar. Entonces, ¿por qué razón la familia, o por qué podríamos pensar que la familia nos lanza dentro de relaciones resonantes? Pues Rosa dice: verán que el motor de la familia es el amor. Y el amor es necesariamente no racional y no recíproco. Una vez más, es algo un poco raro que un filósofo de la escuela de Frankfurt diga: el motor fundamental de la familia es lo que él llama el amor puro. Y bien podemos entender lo que él quiere decir con eso, porque efectivamente verán que tenemos cierta tendencia contemporánea a pensar a la totalidad de las relaciones humanas a la luz de la competencia, con este gran modelo que es el modelo del contrato. Ven que poco a poco se nos ha metido en la cabeza que toda relación humana tiene la forma de un contrato. El contrato social, el horrible contrato pedagógico en las universidades, el contrato matrimonial. Pues ven que pensar las relaciones humanas a la luz de la figura del contrato es necesariamente pensarlas a la luz de la racionalidad y a la luz del interés individual. Porque yo solo firmo un contrato si es que tengo cierto interés individual en hacerlo. Pero en realidad, todos bien sabemos que las relaciones amorosas no son relaciones contractuales. Por una razón muy simple. Si mañana mi proveedor de Internet deja de darme Internet, pues como yo tengo un contrato con él, si él ya no me provee Internet, rompo inmediatamente la relación, no le pago la mensualidad que yo debo pagarle. ¿Y si mi esposa me engaña? ¿Estamos en la misma relación que con mi pobre proveedor de Internet? Es decir, que inmediatamente rompo el contrato, me voy de la casa, etcétera, etcétera. Pues todos bien sentimos que no es la misma relación. Que romper mi relación con Claro o romper mi relación con mi esposa no es para nada el mismo tipo de ruptura. Por lo que, a pesar de lo que todo el mundo nos está contando hoy, la relación amorosa no es una relación contractual. Es una relación que podríamos llamar una relación de alianza. La relación de alianza es la relación en la cual, pase lo que pase, yo decido mantenerme en la relación. Bien ven que la relación contractual es una relación recíproca, que consiste en decir: yo cumplo a condición que tú cumplas. Si tú me das Internet, yo te voy a pagar. Si tú dejas de cumplir, yo dejo de cumplir inmediatamente. Esas son las relaciones contractuales. Pues ven que una relación amorosa o una relación de alianza no tiene nada que ver con eso. Bien entendemos que en una relación amorosa, el hecho que yo cumpla no depende totalmente del hecho que la otra persona cumpla. Entonces ven que hay esta idea en Rosa, según la cual la familia permite liberarnos tanto de la reciprocidad como de la competencia. Y obviamente él mismo va a decir: bueno, bien sé que hay familias en las cuales existen competencias, existe violencia, existen dificultades. Pero él va a decir: esas son patologías de la familia, no es la esencia de la familia. Y ahí una pequeña crítica a Rosa.
Ven que es extraño decir que la competencia es por esencia exterior a la familia, porque un conocimiento mínimo del psicoanálisis me lleva a pensar que, claro que hay competencia en la familia. De hecho, desde que yo era bebé, estuve constantemente en competencia con mi padre para poder acceder al cuerpo de mi madre. Por lo que tal vez la competencia no sea una patología de la familia. Tal vez la competencia sea, lastimosamente, el núcleo de la familia. Por eso verán que la literatura constantemente nos cuenta historias de hermanos que crecieron juntos, se amaban extremadamente y de repente el uno mató al otro. Ven que encontramos eso en todas partes en la literatura. Pues esa idea de la violencia como esencia de la familia, porque la familia es el lugar de la competencia, de manera sorprendente, Rosa no lo ve, o como mínimo, Rosa no quiere verlo. Hay un segundo espacio en el cual Rosa va a decir que también podemos encontrar relaciones resonantes, y es en la amistad. Es un poquito la misma lógica que la de la familia. Una relación de amistad normalmente no es una relación recíproca, no es una relación contractual. No soy tu amigo ni porque estamos de acuerdo, ni porque me caes bien, ni porque me invitas al cine. En realidad, ¿por qué soy tu amigo? Nadie lo sabe realmente. ¿Ya? Tal como dice Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Porque era yo, porque era él. Pero en realidad no podemos racionalizar las relaciones amistosas. Y cuando habla de las relaciones amistosas, Rosa lanza un concepto filosóficamente muy importante, que es el concepto del perdón. Y Rosa va a decir, verán que tanto en el campo de la familia, como en el campo del perdón, como en el campo de la amistad, existe la posibilidad del perdón. ¿Y qué es realmente un perdón? Ahí hay un análisis muy derridiano de Rosa y muy interesante, que consiste en decir, el hecho que pueda existir el perdón es la señal objetiva que nuestras relaciones no son relaciones racionales, no son relaciones objetivizadas, no son realmente relaciones reificadas, por la razón siguiente. Intentemos pensar 5 minutos lo que implica el concepto de perdón. Ven que perdonar es un acto un poco extraño. De hecho, perdonar tal vez sea el acto más extraño que exista en la filosofía. Por la razón siguiente. Hay como mínimo 3 problemáticas importantes sobre el perdón en filosofía. Primero, ¿quién puede realmente perdonar? Con el famoso debate contemporáneo que consiste en saber si solo la víctima puede realmente perdonar o si alguien puede perdonar en nombre de la víctima. Tomo el caso clásico para la colonización española en el Ecuador. ¿Tiene sentido que hoy en día el rey de España les pida perdón y ustedes podrían perdonarle? Pues verán que no es algo obvio, porque bien podríamos imaginar que si ustedes aceptan el perdón del rey de España, primero no saben si las víctimas reales quisieran perdonarle a España. Por lo que de cierta manera cuando ustedes perdonan en nombre de las víctimas, están callando a la voz de las víctimas por una segunda vez, porque no saben si ellas quisieran realmente perdonar. Entonces ven que hay una primera relación extraña en el perdón. ¿Quién puede perdonar? Segunda cosa muy difícil en el perdón. ¿El perdón se debe dar a cambio de algo o el perdón es algo que doy de manera incondicional? Pues Rosa y Derrida igual asumirían que el perdón solo puede existir de manera incondicional. Porque si yo le digo a alguien, a condición que, por ejemplo, a condición que tú reconozcas que eres culpable, yo te podría perdonar, pues entonces ya no es realmente un perdón.
porque ya no es realmente un don, es un simple intercambio. Tú reconoces tu culpabilidad y yo a cambio te doy el perdón. Pero ven que para que algo como el perdón exista y que sea un don, no puede ser algo realmente recíproco. ¿Ya? De ahí la gran dificultad que tienen los católicos para perdonarle a alguien. ¿Debe primero arrepentirse o no? Si yo exijo de alguien que se arrepienta para que yo le pueda perdonar, no le estoy dando el perdón, le estoy intercambiando algo. Tú te arrepientes y después yo eventualmente podré perdonarte. Tercera pregunta muy difícil sobre el perdón para mostrar igual que es una relación extraña. ¿Qué es lo que realmente se puede perdonar? Y si es que existe algo realmente imperdonable. Pues ven que para que el perdón pueda realmente existir, la falta debe ser absolutamente inmensa. Porque todos bien entendemos que cuando en la ecovía le piso el pie a alguien y le digo, perdón, es una pura convención social, no es realmente que yo le pida, por favor, perdóname, perdón. ¿Ya? Ven que el verdadero perdón requiere de una falta inmensa. De ahí que Derrida pueda decir, por ejemplo, que la única cosa que se puede perdonar es lo imperdonable. Es decir, es justamente una especie de hipóstasis total de la culpa. Con esto bien entendemos que el perdón no es realmente una relación social. Porque de hecho, si el perdón es algo que yo decido hacer de manera absolutamente unilateral, sin que tú tengas ni que pedirme perdón, ni que arrepentirte, ni que absolutamente nada, pues ven que no es realmente una relación. Es algo que yo decido de manera unilateral. Y eso pues, nos permite entender de manera fácil que si Hartmut Rosa quiere tanto insistir sobre la familia y la amistad utilizando el concepto del perdón, pues es porque justamente intenta mostrar que las verdaderas relaciones resonantes no son relaciones tal como nosotros hoy en día entendemos el concepto de relación. Bien ven que nosotros hoy en día, cada vez que pensamos relación, pensamos reciprocidad, pensamos contrato, pensamos objetivización, pensamos interés. Yo hoy en día entro en una relación si es que tengo interés en entrar en esta relación. Pues tal vez la familia y la amistad sean los dos casos paradigmáticos que nos muestran que justamente las mejores relaciones no son realmente relaciones sociales. Segundo punto del cual quiero hablarles hoy, las relaciones diagonales. Esas relaciones diagonales, tal como habíamos comentado, son relaciones que tienen que ver con el mundo de los objetos. Ven que, de cierta manera, toda la modernidad filosófica tiene que ver con el mundo de los objetos. Tal como habíamos comentado, abandonamos el mundo de las cosas y pasamos al mundo de los objetos. Eso, no hay que mentirse, es algo que ha permitido avances extremadamente importantes. Por ejemplo, en medicina. Bien ven que la medicina que hoy en día objetiviza totalmente al cuerpo y que trata al cuerpo como una máquina, pues es una medicina que logró hacer avances absolutamente inmensos. Pero hay un precio a pagar. Y es justamente que la medicina objetivizada se olvidó de las relaciones resonantes, se olvidó del sujeto. Por ejemplo, verán que cuando ustedes van al médico hoy, ustedes le dicen ciertos síntomas que ustedes dicen, que ustedes experimentan, y de manera casi mecánica, el médico les dice, a ver, ok, tienes esto, entonces toma esto. Es decir, que tienes esta enfermedad y vamos a curarla con esto. Pero ven que podríamos imaginar otras relaciones médicas, otras relaciones entre paciente y médicos, que sería una relación del tipo siguiente. Cuando un médico me dice que tengo fiebre y que debo tomar esta pastilla para curarme de la fiebre,
yo podría contestarle que yo no vine aquí para curar la fiebre. Vine aquí para curar mi fiebre. Es decir, mi manera única, singular y tal vez inefable de experimentar la fiebre. ¿Ven que es otra relación al paciente, otra relación al cuerpo, una medicina en la cual podríamos desobjetivizar al cuerpo humano? De hecho, estamos intentando hoy en día ir sobre este camino, ¿ya? Tal vez hayamos ido, dice Rosa, demasiado lejos en el mundo de esta medicina para la cual el cuerpo humano es un simple objeto o es una simple máquina. Podemos dar otros ejemplos de esto. La idea de Rosa o la dificultad que tiene Rosa con los objetos es la dificultad siguiente. Desde la modernidad se ha intentado separar el mundo de los objetos, es decir, el mundo de los objetos que podemos conocer, que podemos manipular, que podemos dominar, y por otro lado, el mundo de las cosas que nos permanece absolutamente inaccesible. Por decirlo de manera rápida, es la gran diferencia que existía en Kant entre los fenómenos y los nómenos. No tengo acceso a los nómenos, solo tengo acceso a los fenómenos o a los fenómenos objetos. Y esto es lo que ha llevado que gran parte de la modernidad distinga entre lo natural y lo cultural. Pues verán que Rosa odia esta distinción entre lo natural y lo cultural. Intenta constantemente mostrar, ahí Rosa no es original sobre este campo, retoma él mismo explícitamente el antropólogo francés Philippe Descola y el filósofo francés Bruno Latour. Y dice explícitamente, debemos remendar los conceptos de naturaleza y de cultura. ¿Por qué razón? No por razones morales, porque debemos cuidar a la naturaleza, etcétera, etcétera. Por una razón mucho más interesante, por una razón ontológica, que consiste en decir, no podemos distinguir de manera ontológica los objetos naturales de los objetos culturales. Les doy un ejemplo que me parece simple. Acaban de instalar en la Shiris, no sé cómo se llama eso en español, pero ¿cuál es el nombre oficial? Rompevelocidades, ya. Acaban de instalar en la Shiris un rompevelocidades. Pues preguntémonos una pregunta muy difícil. ¿Ese rompevelocidades es un objeto natural o es un objeto moral? Ven que normalmente en la modernidad debemos ser capaces de distinguir los objetos naturales de los cuales se ocupan las ciencias naturales y los objetos morales sobre los cuales las ciencias naturales no pueden decir absolutamente nada. Por decirlo de manera rápida, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Son dos campos diferentes. Pues este rompevelocidades, por un lado, es un objeto natural que puede ser estudiado por ingenieros, arquitectos, químicos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, no es realmente un objeto puramente natural. Es también un objeto que tiene una función moral. Es decir, hacernos bajar la velocidad cuando estamos llegando frente a, no sé, escuelas, cines, universidades, etcétera, etcétera. Por lo que bien ven que un simple objeto como el rompevelocidades muestra para Rosa que la modernidad fracasó en intentar separar lo cultural de lo natural. En realidad, tal vez no podamos distinguirlos completamente. Volveremos a hablar de eso cuando hablemos de la naturaleza. Entonces, esta relación con los objetos se debe repensar ya no como una relación que fragmenta los objetos en ontologías diferentes, objetos naturales, objetos culturales, sino en una ontología que intenta otra vez mezclarlos. Y bien se imaginan que cuando yo tengo una relación con un objeto que sea únicamente una relación que yo piense como natural o como cultural, estoy en las relaciones intencionales.
por así decirlo, en las relaciones malas. Cuando yo soy capaz de entender que todo objeto es a la vez natural, pero también cultural, pues voy a entrar dentro de esas relaciones que Rosa llama relaciones de resonancia. Segunda relación diagonal, el problema del trabajo. Ahí Rosa una vez más me parece un poco romántico sobre lo que dice acerca de las relaciones laborales. Y dice algo que todos fácilmente podemos entender. Hay dos tipos de relaciones laborales, o hay dos tipos de relaciones de producción. Y utiliza el viejo vocabulario griego. Existen las relaciones de poiesis y existen las relaciones de praxis. Solo que utiliza los conceptos en un sentido un poquito diferente. Y va a decir, la relación de poiesis es cuando yo produzco algo que está totalmente fuera de mí. Soy un obrero, fabrico un objeto. Pues esa es, por así decirlo, la relación silenciosa, la relación no resonante. Al contrario, una relación de praxis es una relación en la cual yo produzco un objeto y a la vez este objeto me puede producir a mí. Es decir, en la cual la relación de producción no es únicamente una relación en la cual yo domino al objeto, yo produzco al objeto, sino que es también una relación en la cual el objeto que yo produzco tiene ciertas consecuencias sobre lo que yo realmente soy. Y de hecho me imagino que todos conocieron eso en sus vidas, un momento en el cual existe una diferencia radicalmente diferente entre un empleo que yo tengo únicamente por razones financieras y un empleo que al contrario me nutre financieramente, pero que también me aporta algo más. Me aporta deseo, me aporta afecto, me aporta sueños, etcétera, etcétera. Por lo que ven que también podemos pensar en el trabajo, un trabajo patológico, el trabajo en el cual yo produzco objetos, o al contrario, un trabajo resonante en el cual, por ejemplo, si soy librero o si soy profesor, pues es un trabajo en el cual lo que yo hago también recibo algo de lo que yo estoy realmente produciendo. Tercer punto de esas relaciones diagonales. Rosa tiene toda una teoría muy interesante sobre el deporte. Y ven que es algo interesante porque podríamos imaginar, de hecho, en el mundo contemporáneo es exactamente esto, podríamos imaginar que el deporte pues, es el lugar en el cual más existe la competencia, la racionalidad, la objetivación, etcétera, etcétera. Por lo que podríamos imaginar que Rosa denuncie al deporte constantemente. Pues en realidad no. Y va a decir, también podemos encontrar relaciones de resonancia en el deporte, de la manera siguiente. Todos bien sabemos, dice Rosa, que en el deporte un equipo no es una simple suma de individualidades. De hecho, es algo que conocemos muy bien en el fútbol. Si ustedes toman 11 estrellas del fútbol, pues eso no hace un equipo de fútbol. Porque de hecho, como son 11 estrellas, cada uno, de cierta manera, está jugando solo sobre el terreno. Por lo que no basta con ser varios para ser un equipo. Y todos bien entendemos que para ser un equipo necesitamos cierto tipo de relaciones que ya no son las relaciones sociales de competencia. Necesitamos, una vez más, relaciones resonantes, es decir, afectivas, en las cuales, a la vez que yo le doy algo al equipo, también el equipo me devuelve algo a mí. Pues eso, una vez más, son las famosas relaciones de resonancia. Y Rosa dice, bien sé que existe en el deporte, tal vez de manera más importante que en cualquier otro campo, esta diferencia de la cual hemos hablado entre lo natural y lo artificial. Y eso lo encontramos en el deporte por una razón muy simple, el problema de las drogas.
Ven que drogarse en el deporte es de cierta manera querer salir de mis habilidades naturales para entrar dentro de cierta potencia artificial o cierta potencia no natural. Por lo que bien podríamos imaginar que, una vez más, el deporte sea el peor lugar de la modernidad o el lugar en el cual esta modernidad de la competencia, de la reciprocidad, se encuentra de la manera más violenta. Pues Rosa tiene un análisis muy interesante en el cual dice no. Podemos encontrar resonancia en el deporte porque justamente el deporte, una vez más, nos lleva a violentar las segmentaciones, por ejemplo, esta segmentación entre lo natural y lo artificial, por la razón siguiente. Para los de ustedes que juegan tenis, estoy seguro que tienen un gesto, si es que no saben jugar súper bien tenis, tienen un gesto un poco artificial. Cuando al contrario, Federer tiene un gesto muy natural. Parece que su gesto fluye. ¿Por qué razón el gesto de Federer parece natural y el mío no parece natural? El mío parece artificial. Pues por una razón muy interesante. Para que Federer pueda tener un gesto natural, tuvo que trabajarlo millones de veces. De ahí la consecuencia filosófica terrible. Lo natural no es lo que existe antes de la técnica. Lo natural es lo que existe después de la técnica. Para poder dar una charla de manera natural frente a un anfiteatro lleno, hay que haberlo trabajado millones de veces. Entonces ven que encontramos esta idea muy interesante que lo natural no es lo espontáneo, no es lo que hay antes del trabajo. Para que algo pueda ser natural, hay que haberlo trabajado mucho. Por lo que, de cierta manera, y de manera paradójica, el trabajo produce naturaleza, o el trabajo produce lo natural. Pues bien, ven en este caso que los dos conceptos de naturaleza y artificio están completamente violentados, porque solemos pensar que el trabajo artificializa a la naturaleza, cuando el mismo ejemplo del tenis parece demostrarnos exactamente lo contrario. Lo natural viene después de la técnica. Acabemos entonces ahora con el eje vertical, tal vez el más importante para Rosa, que tiene que ver con la religión, con la naturaleza y con el arte. Comencemos por la religión. Una vez más, les hago notar un filósofo de la Escuela de Frankfurt que redacta un libro entero titulado ¿Por qué nuestras democracias necesitan religiones? Ven que es un filósofo de Frankfurt un poco extraño. Pero podemos entender por qué razón él va a decir en la religión, no toquen a la religión, porque hay relaciones de resonancia muy importante en el campo religioso. Primero, todos bien entendemos que la religión es, por definición, el campo en el cual se intenta remendar las cosas, se intenta reunirlas. Eso se ve en la misma etimología de la palabra religión, que puede provenir tanto de religare como de religere, que significa volver a unir. La religión intenta volver a unir. ¿Volver a unir qué? Pues obviamente volver a unir horizontalmente a los seres humanos, uniéndoles verticalmente con alguna trascendencia. Pero ven que toda religión, a su manera, por la misma etimología de la palabra religión, intenta reunir algo. Pero eso también se puede ver de manera muy simple en la misma religión católica. ¿Ya? Ven que toda la historia de la religión católica estábamos en el Edén, dentro de relaciones de resonancia con Dios. De repente, alguien falló, nos hemos caído. Ven que la caída es una ruptura de relación. Pues si ustedes son realmente católicos, pues todas sus vidas debe ser
intentar remendar lo que la caída cortó, por lo que es, de cierta manera, volver a tejer una nueva relación con Dios. Pues ven, las mismas relaciones de resonancia. Pero Rosa va más allá aún. Dice, por esta razón o por esta diferencia entre relaciones resonantes y relaciones silenciosas, no debemos confundir la religión con cierta teología. Por la razón siguiente. Ven que cierta teología, sobre todo la teología metafísica, que va de Aristóteles, yo diría hasta Heidegger, pero no hay que decirlo, de Aristóteles hasta Kant, digamos. Pues ven que esta metafísica o esta teología metafísica, ¿qué es lo que intentó hacer? Pues intentó dominar a Dios, intentó apropiarse de Dios, intentó objetivizar o reificar a Dios. ¿Cómo intentó hacerlo? Pues inventando el concepto de Dios. Ven que constantemente en la obra de Descartes, de Suárez, de hasta lastimosamente Spinoza, pues aparece el concepto de Dios. Pero ven que el concepto de Dios es de por sí algo absurdo. Por la razón siguiente. Un concepto en filosofía, sea cual sea el concepto, se define por sus límites, se define por sus fronteras. Todo concepto, por el mismo funcionamiento del lenguaje, debe necesariamente tener algún significado limitado. Un concepto no puede significar la totalidad de las significaciones. Y de todas formas, aunque un concepto pueda significar la totalidad de las significaciones a la vez, solo podría significar a la totalidad de las significaciones pensables para un cerebro humano. Por lo tanto, un concepto siempre se define por sus fronteras, por limitar. De ahí, de hecho, que Platón en el Fedro diga, el filósofo es un carnicero. Lo dice explícitamente. El filósofo es quien recorta a la realidad, distingue bien el bien del mal, el sofista del filósofo, lo sensible de lo inteligible. Ven que conceptualizar siempre es recortar y por lo tanto limitar. Pues, si algo como Dios existe, no puede entrar en un concepto. Porque si algo como Dios existe, es por definición ilimitado, por lo que no puede entrar dentro de los límites de un concepto. Cuando Descartes demuestra que Dios existe, no demuestra que Dios existe, demuestra que Dios, tal como lo piensa Descartes, existe. Sí, pero nadie sabe si Dios, tal como lo piensa Descartes, y Dios son la misma cosa. Por lo que ven que hay toda una teología, sobre todo moderna, tal vez no sea el azar, que intentó objetivizar a Dios, hacer de él un concepto. Al contrario, existe otra teología que asumió de manera explícita que nuestras relaciones con Dios no pueden ser relaciones de conocimiento, no pueden ser relaciones conceptuales. Es toda la teología, por así decirlo, revelada o más aún mística, que consiste en decir que mi relación con Dios no pasa por la razón, pasa por otras cosas, la fe, el afecto, el éxtasis, el orgasmo, pero no por la razón. Y ahí encontramos a muchos filósofos, desde Pascal hasta Jean-Luc Marion hoy, que aceptarían perfectamente lo que dice aquí Rosa. La relación moderna que se intentó establecer con Dios no es una relación resonante. Es una relación en la cual yo, como ser humano, domino, porque yo le dicto en su concepto lo que él debe realmente ser. Entonces ven que cuando Rosa alaba a la religión, alaba en realidad a cierta religión. Es decir, no a la gran tradición teológica metafísica tal como nosotros podemos conocerla hoy. Segundo punto importante en estas relaciones verticales, el problema de la naturaleza. Ahí, por razones misteriosas para mí, hay una especie de elogio de la naturaleza en toda la filosofía de Rosa. Y bien podemos entender
¿por qué razón ama tanto a la naturaleza? ¿Se acuerdan que habíamos insistido en las otras sesiones sobre la dificultad del tiempo? Y habíamos dicho que la modernidad había acelerado el tiempo. Pues ven que la naturaleza, de cierta manera, es una especie de objeto musical. Es, de cierta manera, un objeto resonante. ¿Por qué razón? Pues porque la naturaleza se distingue ante todo por tener algún tipo de ritmo. Todo lo que es natural dispone de algún tipo de ritmo. Estaciones, ciclos menstruales, vida y muerte, noche y día. Ven que la naturaleza, de cierta manera, para Rosa, ya nos dice cuál es el buen ritmo que todos nosotros deberíamos seguir. Entonces ahí hay todo un lado un poquito romántico en Rosa, que consiste en decir, tal vez debamos regresar a lo natural, tal vez debamos regresar a la naturaleza. Y ahí ven que, una vez más, para un pensador de la escuela de Frankfurt, es algo muy sorprendente esta idea según la cual tal vez debamos regresar a algo premoderno. Ahí, una vez más, podríamos hacerle una pequeña objeción a este Rosa, que es la objeción que tal vez le haría Spinoza. Bien es cierto que la naturaleza tiene cierto ritmo, tiene ciertos momentos musicales y que la misma modernidad nos arrancó de esos ritmos naturales, de esos ritmos musicales. Pero también podríamos decir que cualquier persona que pasó una semana en la selva en Ecuador, pues bien sabe que la naturaleza es el lugar de la violencia. Es el lugar de la violencia más cruel que hay. Es decir, más cruel que hay. ¿Ya? Es decir, que ven que esta idea de la naturaleza que nos cuida con sus diferentes ritmos y que nosotros debemos insertarnos dentro de los ritmos naturales porque ahí estaremos bien, es una concepción de la naturaleza que en realidad solo puede venir de un filósofo que piensa después de la modernidad. Porque efectivamente, si ustedes me dicen, pero Stefan, mira la naturaleza, lo magnífico que es, cómo nos cuida, vayamos a pasearnos por los jardines de Versalles. Así, claro, la naturaleza de los jardines de Versalles es magnífica, es buena, es bella. Sí, pero la naturaleza de los jardines de Versalles no es la naturaleza. Es justamente una naturaleza dominada, violentada, instrumentalizada, utilizada, es decir, lo contrario de lo que Rosa llama naturaleza. Pero si hablamos de la naturaleza en el sentido de lo que no modificó el ser humano, pues es ante todo el lugar de la violencia, el lugar de lo injusto, el lugar de lo que es amoral. Es decir, que no hay bien ni mal. La naturaleza es lo que es, punto. Por lo que ven que podríamos hacerle esta pequeña objeción a Rosa con esta idea que bien podemos hacer el elogio de la naturaleza, pero a una condición, que sea la naturaleza modificada por la modernidad, es decir, la naturaleza realmente objetualizada. Verán que es algo que siempre me sorprende en el campo psicológico. Verán que está muy de moda hoy la zooterapia, esta famosa terapia con animales. Y verán que en la zooterapia hay dos animales que ocupan casi el 80% del campo, que es el caballo sobre la tierra y el delfín por los animales acuáticos. Y la gente dice, esta zooterapia me ayuda mucho porque me lleva a una relación mucho más natural con el animal. Pero es extraño porque para cualquier persona que conoce los animales, bien sabemos que el caballo y el delfín son los animales que pasan por los dos procesos de adiestramiento más violentos que pueda existir. Es raro que nadie haga zooterapia con los tiburones blancos, porque ahí
tendríamos realmente un encuentro directo con el despliegue de la potencia de la naturaleza. Ah, no, nadie lo hace. Hacemos zooterapia para regresar a relaciones naturales con animales que hemos desnaturalizado. Exactamente lo mismo con los jardines de Versalles. Amamos la naturaleza cuando realmente la estamos dominando. Y sin ser aquí psicoanalista, bien ven que podemos entender por qué amamos a la naturaleza dominada. ¿Quién es la naturaleza? Pues es la madre naturaleza. Entonces, obviamente, ¿cuál es mi sueño? Pues claro, me encantaría que mi mamá se someta a mi deseo. Lastimosamente no lo hace, pero tal vez cuando yo era niño me hubiese encantado eso. Pues claro, por esta razón tal vez nos gusta a la naturaleza, pero dominada, sometida a nuestro deseo. Nadie ama realmente el encuentro con un tiburón blanco. Eso no existe, este encuentro realmente natural. Último punto, última relación vertical de resonancia, el arte. El arte, verán que es para Rosa una relación resonante desde dos puntos de vista diferentes. Lo es tanto para el artista como para el público. Comencemos por el artista, porque es lo más fácil. ¿Por qué razón el artista tiene ciertas relaciones resonantes con el mundo dentro de la creación artística? Pues es un viejo tema aristotélico que consiste en decir, si yo soy escultor y tengo frente a mí mármol, un bloque de mármol, pues en realidad no lo domino completamente. No hago totalmente lo que yo quiero con cualquier bloque de mármol, porque el bloque de mármol tiene venas, tiene direcciones, tiene texturas, tiene fragmentos de piedras muy localizados dentro del bloque que me impiden hacer lo que yo completamente quiera. Lo mismo pasa para la madera. Si son ebenistas, pues la madera tiene ciertas fibras que tienen ciertas orientaciones y yo no hago totalmente lo que me dé la gana con cualquier pedazo de madera. Por lo que bien entendemos esta idea según la cual el artista no está realmente en relación con un objeto que él domina. También el objeto le dicta ciertas condiciones al artista. No hago lo que yo quiera con cualquier materia cuando soy artista. De ahí que sea una relación resonante. Yo le doy algo al objeto y él me da algo a mí como artista. Yo le impongo mis reglas, pero él también me impone sus propias reglas. Y lo mismo sucede para el público, ¿ya? Ven que ahí podríamos hacer, aunque Rosa no lo hace, pero podríamos hacer una especie de elogio del museo. Hay dos relaciones que podemos mantener con, por ejemplo, pinturas. O bien yo voy a ver el Guernica de Picasso en el museo, o bien yo tengo el Guernica de Picasso en mi casa. ¿Ya? Lastimosamente no. Pero ven que son dos relaciones sumamente diferentes por la razón siguiente. Cuando yo tengo el Guernica de Picasso en mi casa, yo decido dónde lo pongo, en qué sala, con qué luz. Obviamente cuando decido en qué sala lo pongo, también implica cuáles son las horas del día en el cual lo voy a ver. Porque si lo pongo en la sala o si lo pongo en el cuarto, pues asumo que no lo voy a ver exactamente en el mismo momento del día. Ven que cuando yo tengo la obra de arte en mi casa, de cierta manera la estoy totalmente dominando. Yo decido cuándo ella se va a exponer a mí. En cambio, cuando yo debo ir al museo, ven que de repente debo someterme a las reglas de la obra de arte. Ella decide cuándo quiere mostrarse, a qué horas, en qué museo del mundo, cuánto costará el ticket para poder entrar. Ven que en un museo de repente es otro tipo de relación con la obra de arte. Yo debo someterme a lo que ella necesita para poder mostrarse. Por lo que bien vemos en este caso que una obra de arte en un museo
es mucho más resonante que una obra de arte en mi casa. Y de cierta manera, todos conocemos esto. Para tomar ejemplos que afecciona Hartmut Rosa. Todos bien entendemos que ver a Metallica en el estadio de Wembley, en Londres, o escuchar a Metallica en mi casa, no es exactamente el mismo Metallica. Exactamente de la misma manera que ver una película, ver Star Wars en el cine, o ver Star Wars en mi teléfono celular, no es el mismo Star Wars. Por lo que ven en este caso que hay ciertas obras que de cierta manera nos imponen sus propias condiciones de posibilidad. Yo ya no decido qué tipo de relación voy a imponerle a Metallica, sino que Metallica está en Londres. Tal este día, si yo quiero escucharles, yo debo hacer el esfuerzo de ir. Yo debo someterme a todas las reglas institucionales, legales, políticas que implica un concierto. Por lo que ven que, una vez más, esta relación resonante no es el tipo de relación social normal que nosotros conocemos en la modernidad, que es la típica relación en la cual yo le impongo al objeto sus propias condiciones de posibilidad. Con eso vamos a hacer una pequeña conclusión. Ven que finalmente Hartmut Rosa, por razones muy interesantes, y eso es probablemente lo más interesante que hay en su obra, piensa que toda la filosofía se debe pensar a partir del concepto de tiempo. Y a partir de esa paradoja que hemos analizado, según la cual la técnica me hace ganar tiempo, pero en realidad me lo hace perder. Mientras más gano tiempo, más experimento que me falta tiempo. Eso es, para mí, lo más interesante que hay en él. Él dice, debemos entonces romper con esta modernidad, puesto que esta modernidad nos llevó a la depresión, el fracaso total, el capitalismo que devasta el mundo, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay una dificultad en él, que es la dificultad siguiente. Para salir de la modernidad hay dos caminos diferentes. Primero, puedo decidir regresar a lo premoderno y entonces denunciar todo lo que la modernidad inventó y asumir explícitamente lo que de hecho es el caso de algunos filósofos tradicionalistas, por ejemplo, que van a decir la Revolución Francesa es el verdadero desastre europeo. Ok, ¿por qué no? Pero entonces, esto implica que regresamos a un momento premoderno de la humanidad. O bien hay otro camino, que sería decir, denuncio a la modernidad, no tanto intentando regresar, sino intentando superarla, intentando pensar después de ella. Pero ahí es donde me parece que Rosa tiene una inmensa dificultad, por la razón siguiente. Esta posmodernidad existe. Ya hay pensadores que pensaron después de la modernidad. Pero paradójicamente, son ellos quienes aceleraron aún más el mundo, con la idea de flujo, con la idea de disponibilidad total del mundo. Ven que hay una pregunta que me gustaría hacerle a Rosa, si es que algún día lo veo físicamente, y es, Hartmut, ¿qué piensas del movimiento trans? Porque ven que el movimiento trans consiste en decir, hay una disponibilidad absoluta del mundo. Es decir, puedo dominar, puedo modificar, puedo cambiar absolutamente todo. A la naturaleza, a los animales no humanos, pero hasta mi propio cuerpo. Por lo que es una filosofía de la disponibilidad total. Sí, pero es esta filosofía de la disponibilidad total que nos llevó a acelerar constantemente, acelerar más y más. De hecho, no solo es el caso de las filosofías transsexuales, sino que de las filosofías trans en general. Cualquier concepto que ustedes vean que es trans implica necesariamente ya no hay fronteras, todo es líquido, todo es un fluido. Sí, por lo tanto, todo puede acelerar de una manera sumamente bestial. Por lo que ven que
sería interesante con Hartmut Rosa, no sé si lo está haciendo, espero que sí, que consistiría en decir, vamos a encontrar una tercera opción para salir de la modernidad, no regresar a lo premoderno, pero tampoco pensar desde lo postmoderno, sino inventar algo nuevo. Lastimosamente, este algo nuevo está todavía por inventarse. Muchas gracias por haber asistido a esas 4 sesiones. Tal como decía María, antes de comenzar, nos volvemos a ver el 21 de mayo para hablar del concepto de postverdad, probablemente con Rafael Polo. Aún no lo sabe, pero debo decírselo ahora. Entonces, nos veremos el 21 de mayo para hablar de la postverdad. Muchas gracias por haber asistido a esas 4 sesiones.